Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, serie basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 10 al 23, e Isaías 6, del 9 al 10. Este es el texto que nos corresponde para el día de hoy. Es la meditación número 73. Corresponde al lunes 27 de abril. Oír y entender a Jesús, enseguida actuar. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Continuamos con nuestras meditaciones basadas en los evangelios, de acuerdo a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Tuvimos un domingo muy bendecido. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él ha puesto en Jezreel, acá en Cancún, un, un nutrido grupo de predicadores y predicadoras que el Señor les usa, que es una gran bendición escucharles y compartir el mensaje del Señor que Él pone en sus corazones. También tuvimos una clase muy importante respecto a lo que queremos en relación con la coinonía, con la vida en comunidad, con el compañerismo. Pero hoy seguimos con nuestra serie de Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Pasaje muy hermoso, pasaje muy importante, nos da mucha enseñanza, como cada vez que vamos a la palabra. Tengan su Biblia a la mano si es posible. De cualquier manera, yo leo el texto, pero estamos en Mateo 13, 10 al 23. Dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, esta es una expresión clave, a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Otra vez, es una frase clave. Y sus oídos no pueden oír. Ya han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Se refiere a la llegada del reino en Jesús. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La vimos el sábado, la meditación anterior. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no entienden raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Aspecto espiritual, el enemigo; aspecto emocional de la semilla que no cae y no profundiza. Verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios
Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. El aspecto de la sociedad, de la cultura. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Las palabras clave se repiten. Oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces recuerden, oír, entender y hacer en consecuencia. Déjenme iniciar con con una experiencia personal muy hermosa. Hace algunos años me invitaron a dar una clase de introducción a la filosofía, todo un curso en un seminario que había abierto este curso para sus alumnos. Y esa fue una experiencia tan grata que aún la recuerdo y creo que es el mejor grupo que he tenido respecto a esa materia. ¿Por qué? La respuesta para mí es muy sencilla. La actitud de los alumnos. Siempre que puedo, escojo la primera clase, la de las 7 de la mañana. Y cuando impartí este curso, para mí era muy alentador de que antes que yo llegara, antes de las 10 para las 7, 5 para las 7, ya estaban ahí una gran cantidad de alumnos, acomodándose, abriendo sus carpetas, abriendo sus cuadernos, conversando entre ellos. La actitud de los alumnos hace la diferencia entre un buen grupo y un mal grupo. Y por actitud me refiero a querer aprender. Este grupo tenía muchas carencias. Una iglesia que estaba ubicada en una zona de la ciudad muy difícil, con muchas adicciones, drogadicción, gente durmiendo en las calles, prostitución alrededor del templo de esa congregación. Y esos eran los alumnos. Personas rescatadas de las calles, sacadas de los antros, de las cantinas, de los bares, drogadictos y también jóvenes, mujeres que habían sido asistido a la congregación y que habían decidido prepararse para el ministerio. Algunos luchaban para poder leer, para concentrarse, para entender, pero la actitud de ellos hizo una enorme diferencia. En el pasaje de Mateo 13, 10 al 23, hay un principio clave respecto a la semilla, la actitud del que escucha. Y a través de la metáfora de los cuatro terrenos, Jesús advierte que la eficacia de la palabra tiene mucho que ver con los obstáculos que se encuentra en el tipo de tierra donde se siembra. La primera nos habla de la superficialidad espiritual, también de la falta de perseverancia cuando hay adversidad, o la seducción del materialismo, en donde es atrapado el corazón del discípulo en cosas materiales, superficiales, temporales. Al final, sin embargo, se subraya que hay una victoria al final de los tiempos cuando se recoja la cosecha del reino, porque habrá fruto en abundancia. A pesar de que hay terrenos infructuosos, también hay buena tierra, que es la que oye, entiende y actúa. Recuerde estas tres palabras clave. Oye, entiende y actúa. Cuando la tierra es buena, se produce una cosecha sobreabundante que supera toda expectativa humana, consolidando el fruto como la prueba definitiva del verdadero discipulado. Este grupo del que les hago referencia no terminaba su buen desempeño estudiando, aprendiendo, asistiendo, siendo cumplidos, sino mostraban su buen desempeño porque estaban comprometidos con el ministerio de su iglesia. Trabajaban con adictos, con niños, en el propio seminario, en la administración, en el evangelismo, en los cultos de oración,
en ministerios de recuperación. O la obra siempre te da testimonio de que la semilla ha caído en buena tierra. Tres palabras clave que se convierten hoy, para iniciar la semana a tambor batiente, se convierten en tres preguntas desafiantes. Así que sobre advertencia no hay engaño. Primera pregunta, ¿cuál es tu capacidad para escuchar? ¿Qué tanto oyes y qué tanto escuchas? Y de eso que escuchas, ¿qué tanto entiendes? Y no me refiero a cualquier conversación, me refiero a cuando estamos en la presencia misma del Señor, con su palabra abierta de par en par o escuchando algo en el formato de audio. Segunda pregunta, ¿cuánto entiendes de lo que lees? ¿Cuánto entiendes de lo que escuchas? ¿Cuánto entiendes de lo que ves? ¿Cuánto entiendes de lo que sientes? Preguntas muy desafiantes. Leemos la palabra y el punto es, ¿cuánto le entendemos? Escuchamos palabra. La pregunta es, ¿cuánto entendemos? Y vemos con nuestros ojos. Vemos el mundo en el que vivimos. Y a veces vemos, pero no observamos. Y si no observamos, no nos damos cuenta de dónde hay necesidad y dónde Dios está obrando. Porque es importante ver dónde hay necesidades, pero es muy importante ver dónde Dios está manifestándose de manera clara a través de las señales del reino. Y una última pregunta muy importante. ¿Cuánto entiendes de lo que estás sintiendo? Porque hay que tener acceso a nuestra propia vida interior para entender nuestros propios sentimientos. A veces no entendemos por qué el enojo, por qué la depresión, por qué la tristeza, por qué el sentimiento de alegría, de gozo, de felicidad. ¿Por qué seguimos sintiendo rencores o seguimos sintiendo algún tipo de emoción que nos hace daño? ¿Entiendes lo que sientes? Y por último, una pregunta también muy desafiante. ¿Cuál ha sido el resultado de tu vida en el reino de Dios? Donde la semilla ha caído en buena tierra, lo sabemos porque produce fruto superabundante. Esta última pregunta es muy desafiante, porque nos lleva a preguntarnos si nuestra vida es fructífera o no lo es. Y es muy desafiante porque Jesús, cuando se acercó a una higuera que no daba fruto, la secó. Y yo creo que te has dado cuenta que en tu vida, cuando dejas de dar fruto, empiezas a secarte. Por eso es necesario oír, entender y enseguida, no aplazarlo, actuar. Ya hoy me dijo algo el Señor. ¿Qué debo de hacer? Ya hoy entendí algo de su palabra. ¿Qué debo de hacer? Ya hoy he entendido algo de mis sentimientos, de mis pensamientos, del mundo en el que vivo. ¿Qué debo de hacer? Es imposible hablar hoy de la vida cristiana en el mundo contemporáneo sin poner sobre la mesa el ver y el escuchar. Estos dos sentidos se han visto muy alterados de manera muy significativa por la sociedad contemporánea. Mucho ruido y muchas pantallas alteran el sentido de la vista y el sentido del oído. Jesús les advirtió a sus discípulos que detrás de nuestros sentidos hay una realidad interna que los afecta de manera definitiva. Ver y escuchar, dice Jesús, pero no entienden. ¿Y cuál es esa realidad interna clave? La actitud, la disposición, el hambre, el deseo. Esta es la clave
de la vida interior que determina todo lo demás. Tu actitud frente a lo que oyes, lees o escuchas o ves. Tu disposición ante lo que el Señor te dice. El hambre espiritual de buscarlo con verdadero deseo cada día. Una de las manifestaciones más claras de la salud espiritual es el deseo de Dios y el fruto. Y una señal clara de una enfermedad espiritual es la falta de deseo y la vida sin fruto. Hoy la palabra nos desafía, pero no nos desafía para sentirnos mal, sino para buscar al Señor, para entender, para escuchar y para actuar en consecuencia. La clave está en la actitud interior, la actitud de tu corazón. Así que, como dice la palabra, cuando vayas a la casa del Señor, podríamos hoy agregarle, cuando abres su palabra, cuando vas a buscar su presencia, acércate más para oír y escuchar. Acércate más a Él para entender y acércate más a su cruz para dar fruto digno del reino de Dios. Fíjese lo que dijo el profeta Isaías. Isaías 6, 9 y 10. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos, no oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Un oráculo de juicio terrible para el pueblo de Israel. Hoy les dejo una frase, disculpen, una frase memorable de ese gran pensador cristiano C.S. Lewis. Él dijo lo siguiente: Dios no se nos comunica de manera que el conocimiento sea simplemente un don para el intelecto, sino de manera que sea una recompensa para la voluntad. Les mando un abrazo muy cariñoso. Soy Rafael Pola. Esa es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret y que tengan una semana muy, muy bendecida.